Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Ismael Yasir Ahmed. Vengo a hablar acá para la cátedra de lenguajes de última generación sobre el desarrollo de aplicaciones IoT. Bueno, vamos a empezar con una introducción a lo que sería IoT o Internet of Things. El Internet de las Cosas comprende aquellos dispositivos que tengan unidades únicas y que se puedan conectar a Internet. El principal foco que tiene esto es la configuración, control y la red de dispositivos que tradicionalmente no estaban asociados al Internet, como pueden ser medidores, auriculares, termostatos, sensores. Son dispositivos que en la antigüedad no se solían conectar a Internet o no tenían comunicación con otros dispositivos y ahora gracias a estas nuevas tecnologías sí se puede. El objetivo de estas aplicaciones IoT es extraer y crear información a partir de datos de bajo nivel, sea filtrando, procesando, categorizando, y esta información se puede utilizar después para inferir conocimiento sobre un sistema, sobre un usuario, un entorno y sus operaciones. Bueno, como podemos definir que IoT se trata de una infraestructura de red global dinámica configurada y que está basada en protocolos de comunicación estándar e interoperables, donde las cosas físicas y virtuales tienen identificadores y atributos y utilizan interfaces inteligentes, a menudo comunicando datos asociados al usuario o a su entorno. ¿Cuáles son las características principales de estas aplicaciones o de estas tecnologías IoT? Es que son dinámicos, adaptables, autoconfigurables, que utilizan protocolos interoperables, que todas las cosas poseen una identidad y que permite estar integrados en la red de información. Tienen capacidades de actuación y monitoreo y nos permiten el intercambio de datos, que ya sea con otros dispositivos dentro de la red o aplicaciones, o también recolectar estos datos, procesarlos ya sea localmente o enviarlos a servidores en la nube y que se procesen en aquella forma para diferentes usos, como lo puede ser análisis de datos o inteligencia artificial, que hoy en día, y demás. ¿Cómo funciona esta comunicación? Bueno, esta comunicación se realiza sobre todo mediante diferentes protocolos, empezando desde los más bajos con la capa de enlace. Se puede hacer a través de Ethernet, Wi-Fi, LRWPAN, ¿no? Tecnologías 2, 3, 4G, 5G. Generalmente por la capa de red lo que se utiliza es el protocolo IP y en la capa de transporte el protocolo TCP o UDP. Luego por último va la capa de aplicación a la hora de desarrollar y podemos utilizar protocolos como el HTTP, como el COAP, el MQTT, XMPP y demás. Uno de los más comunes y de los más usuales que más se suele usar es el MQTT, que es el Message Queue Telemetry Transport Protocol, que es un protocolo ligero de máquina a máquina y que nos permite conexiones en dispositivos remotos que tengan recursos o ancho de banda limitado. Es un protocolo que necesita que que la conexión sea bidireccional y que los datos se envíen de forma ordenada y concisa, por lo que generalmente corre sobre el protocolo TCP y el protocolo IP en las capas inferiores. El MQTT se caracteriza por ser un protocolo que utiliza el modelo de PubSub, o sea, publicación y suscripción. Ya lo vamos a ver ahora más adelante, que es un modelo de comunicación en el cual tenemos dispositivos que van a publicar datos a un servidor, que generalmente sería un broker, y luego tenemos clientes que se van a suscribir a esos datos, a esos temas que les interesa y van a recibir esos mensajes. Como vemos, hay varios modelos de comunicación. Tenemos el solicitud y respuesta, que es el clásico, utiliza el HTTP, por ejemplo, para hacer API. El modelo que utiliza generalmente MQTT, que es el Publish Subscribe. Luego tenemos Push Pull o par exclusivo y otros modelos más para el desarrollo de API de comunicación, como puede ser aquellas basadas en REST, algunas sin estados, cacheables, con interfaz uniforme, código a demanda y después otras basadas en WebSocket también permiten mucha flexibilidad a la hora de elegir el método de comunicación y cómo desarrollar nuestra aplicación. ¿Cuáles son los usos para el IoT hoy en día?
Bueno, los usos del IoT son muy variados y van desde automatización del hogar hasta en las ciudades, monitoreo de ambientes, temperatura, energía, calidad de aire, aplicaciones en el tema de todo lo que viene a ser generación de electricidad, mediciones de watts generados, cómo va la red eléctrica, demás. Después también sirve se utiliza mucho también el tema de logística, transporte para comercios, para proveedores y distribuidores, para el control de flota y demás. También en la industria, en la agricultura y sobre todo también demás se puede utilizar para la salud y tema de calidad de vida. Bueno, ahora pasamos a lo que consistiría el proyecto de la cátedra, que era investigar sobre las distintas plataformas que podemos utilizar para desarrollar aplicaciones IoT y luego realizar un pequeño proyecto práctico, una pequeña aplicación a modo de demostración sobre estas tecnologías. En este caso lo que realizamos es una aplicación sencilla que nos permite monitorear temperatura y humedad de una habitación o de un ambiente. Bueno, lo primero que se realizó fue identificar hardware y firmware que se iba a utilizar para desarrollar esta aplicación. Se valoró alternativas como lo puede ser Arduino, las Raspberry Pi o las placas SP32. También obviamente se consideraron los diferentes proveedores de opciones en nube y demás que nos ofrecían. Bueno, Arduino era una placa que destacaba sobre todo por la facilidad a la hora de introducirse a este mundo. Es muy buena para principiantes y nos permite realizar muchos proyectos en el hogar y sencillos mediante actuadores o sensores. Luego tenemos la Raspberry Pi que ya trata de como una mini computadora, es una placa que tiene una unidad de procesamiento, tiene memoria RAM, una unidad de procesamiento, la cual nos permite usos ya más avanzados. Se puede utilizar como servidor web para tener un servidor local, demás. Ya tiene un coste más elevado y requiere más desarrollo. Por otro lado tenemos la placa, la SP32, que es algo similar al Arduino, pero se caracteriza por ser placas que están más orientadas a la conectividad. Son placas que ya vienen integradas con módulos para Bluetooth y para conexión con Wi-Fi, por lo que la hacen generalmente ideal para este tipo de aplicaciones para desarrollo IoT, debido a que en cambio con los Arduinos o generalmente los modelos más básicos de Arduino no vienen con esto o tenemos que buscar otro modelo de Arduino. Eh, o si no, conseguir los módulos por separado, un módulo Bluetooth, un módulo Wi-Fi para permitir la conexión con Arduino. Luego los lenguajes para estas diferentes plataformas. Bueno, estas mayoría de plataformas trabajan naturalmente con C, C++, pero también existe la posibilidad hoy en día de utilizar lenguajes más modernos como lo son Python o lo son Lua. Python, por ejemplo, se utiliza mediante un, ¿cómo decirlo? Sería una versión que es la que se denomina MicroPython, que está optimizada, es un compilador o intérprete de Python que está optimizado para funcionar sobre microcontroladores con recursos más limitados y demás, y que es bastante compatible con las versiones modernas de Python. No cuenta con todas sus funcionalidades, pero cuenta con la gran mayoría. Por otro lado, después tenemos otras compañías que también han desarrollado y han intentado utilizar Lua, que es un lenguaje bastante moderno, bastante sencillo y que es muy fácil de ver en diferentes dispositivos. Se utiliza para gran, gran variedad de cosas, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, en nuestro proyecto, no, se decantó por elegir una placa ASP32 y se utilizó como el lenguaje Python, utilizando MicroPython como forma de eso. Porque después también, aparte de para utilizar Python, no solamente tenemos MicroPython, tenemos otras alternativas como CircuitPython, que es desarrollado por también una de las compañías que fabrican este tipo de placas. Bueno, como dijimos, elegimos la SP32 por su conectividad y el firmware que permite desarrollo de aplicaciones en Python. Y en este caso no contábamos con una placa física, pero trabajamos con Walkwi,
que es un simulador que nos permite trabajar con diferentes hardware y componentes electrónicos desde el navegador o instalar una versión y trabajar localmente simulando desde nuestra computadora. Como podemos ver acá, dice que es el simulador más avanzado del mundo sobre placas SP32 y bueno, nos permite una manera mucho más intuitiva y accesible sin tener que uh, gastar en una placa y en componentes electrónicos de probar y desarrollar este tipo de aplicaciones. Tiene sus limitaciones, pero para lo que vendría a ser el alcance de este proyecto nos vino bastante bien. Bueno, vamos a empezar con lo que se empezó a realizar en un principio, se empezó a practicar sobre todo cómo programar con MicroPython para una placa. De ahí, acá hubo un trabajo de investigación, de leer documentación, debido a que la gran mayoría de documentación que uno va a encontrar para el desarrollo de estas aplicaciones se encuentran escritas en C o C++, que son los lenguajes que se suelen utilizar, pero cada vez vamos encontrando más y más tutoriales con lenguajes como pueden ser Python. Acá lo que hicimos fue realizar una aplicación simple del semáforo de toda la vida, que básicamente tenemos tres LED conectados a la placa de diferentes pines y mediante una secuencia lógica nosotros decidimos, ejecutamos, simulamos un semáforo. El patrón de un semáforo, prendemos el LED verde, se mantiene durante un tiempo, luego empieza a parpadear, luego se apaga y luego se prende el amarillo, luego el rojo y así sucesivamente se apagan el amarillo y el rojo y vuelve a iniciar la secuencia. Proyecto bastante simple, pero nos sirvió para entender cómo funcionaba MicroPython y cuáles son las librerías y componentes que se utilizan. Ahora ya poniéndonos más lleno sobre el tema de la aplicación que realizamos, se investigó sobre cómo realizar la conexión a internet y se utilizó de punto de partida un ejemplo que se encontraba que nos brindaba el simulador, que era cómo conectarnos a internet y realizar un logger mediante MQTT. Como pueden ver acá, tenemos la placa con el sensor de temperatura y de humedad. Y lo que va a hacer esto es, en este código que tenemos acá, primero vamos a definir los parámetros del servidor al que nos vamos a enviar, le vamos a poner un nombre a nuestro cliente y vamos a escribir también un tema, un topic, que es una especie a lo que después nosotros nos podemos suscribir para recibir pura y exclusivamente estos mensajes. En este caso utilizamos un broker público, pero bueno, sería lo mismo para un broker privado. El tema es que para utilizar un broker privado, desplegar nosotros, ¿no? Hay opciones, pero ya requieren eh, verificación de certificados sobre el tema de utilizar protocolos seguros y demás que el simulador lamentablemente no nos permite. Bueno, acá como pueden ver en el código lo que hacemos es conectarnos a internet, podemos ver la conexión a internet es bastante sencilla, simplemente tenemos que poner la red y la contraseña. En este caso, como estamos utilizando el simulador, la red se denomina WalkieGuest y no tiene contraseña. Luego pasamos a conectarnos al cliente, al servidor MQTT desde nuestro cliente. Pasamos los parámetros como lo pueden ser nuestra identificación, el broker, el usuario y contraseña. Y bueno, una vez conectado, el programa lo que indica es que vamos a medir las condiciones de leer los valores del sensor de temperatura y humedad y vamos a enviar estos datos en un formato JSON a el broker. Cada vez que estos datos cambian, es decir, si nosotros seguimos reportando la misma temperatura y la misma humedad, no vamos a seguir enviando el mismo dato, debido a que esto simplemente es para medir los cambios en temperatura, ¿no? Bueno, acá podemos ver los resultados. Como pueden ver acá tenemos la consola que nos indicaba que se enviaba la humedad y la temperatura. Y acá nosotros utilizamos el broker público de HiveMQ que nos permite nos da un cliente en internet, el cual nosotros nos podemos usar para conectarnos a su broker público y suscribirnos a un tema. En este caso nos suscribimos al mismo al que estamos enviando los datos desde nuestra placa, que es WalkieWeather. Y como acá podemos ver los mensajes que vamos recibiendo y vamos recibiendo todos los cambios en temperatura o en humedad que hemos realizado en la prueba.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo de hacer el primer prototipo ya de nuestra aplicación. Obviamente se utilizaron más de una placa, teníamos en este caso tres placas distintas que van a estar reportando temperaturas y humedad diferentes, simulando que son tres sensores que se encontrarían en tres habitaciones distintas, como podría ser un caso más real. En este caso cambiamos de broker debido a que estuve investigando sobre distintas operaciones para desplegar un broker yo mismo privado en vez de utilizar uno público. Pero bueno, encontramos este que es MQX, que es bastante bueno y me gustó bastante porque estaba muy bien documentado sobre cómo realizar las conexiones. Tenía ejemplos para conectarse con muchísimos dispositivos, muchísimas placas, a diferencia del broker anterior que mostramos que era HiveMQ, en cual la documentación ya era un poco más ambigua, ¿no? En este caso nos daba ejemplos detallados sobre cómo conectarnos de diferentes, muchísimas maneras. Era mucho más didáctico en cierto modo la documentación. Pero bueno, al final del día no pudimos utilizarlo debido a que, como dijimos, el simulador este no nos permite subir el certificado para utilizar protocolos más seguros, entonces tenemos que utilizar el broker público. Bueno, en este caso el primer prototipo, como podemos ver, básicamente como la aplicación anterior, cambiamos los brokers y el tema, utilizamos en este caso un tópico que para asegurarnos de que no pudiese llegar, confundir con alguien, con otra persona que esté utilizando este broker público y justo tenga un tema con un nombre similar, entonces nos pusimos este nombre para asegurarnos de esto. Y bueno, como podemos ver, el código sigue una lógica bastante similar. Disculpe. Como podemos ver, este lo que hace es monitorear el tema de temperaturas, pero en este caso no ya es un monitoreo en tiempo real, es decir, se va a hacer una actualización cada un segundo en vez de cada vez que hay un cambio de temperatura, debido a que queremos mostrar en nuestra aplicación la temperatura como va avanzando, no solamente cuando hay un cambio de la temperatura. Y bueno, lo que hicimos en una primera instancia fue un prototipo con un dispositivo de central de control al cual se le van a reportar los demás. Como podemos ver acá es el código, es bastante, consistía en una placa con una pantallita OLED, un LED y un zumbador a modo de prueba simplemente. La pantalla OLED se iba a desplegar la información que estaba recibiendo, es decir, de qué sala venía la temperatura, la temperatura en sí misma y la humedad. Luego, como podemos ver acá el código, simplemente definimos el zumbador y los LED y inicializamos la pantalla OLED. Acá creamos una función para actualizar la pantalla cada vez que nos llegaba un nuevo mensaje. En este caso, primer caso, limpiamos la pantalla mediante el método fill. Luego desplegamos un texto que diga control display, que esté en la posición 1, 1. Luego acá declaramos unas variables según los datos que hemos recibido. Y luego, bueno, demostramos estas variables en modo de texto. Eh, Ponemos en qué posición de la pantalla queremos que aparezca en cada elemento y mostramos el resultado en la pantallita. Bueno, acá luego tenemos la definición del servidor que nos conectamos. Acá hacemos la conexión y acá nos definimos una función para que cada vez que recibamos un mensaje se ejecute una función que maneje la lógica, ¿no? Que nos permita realizar con este mensaje que recibimos y mostrarlo en la pantalla. Lo que hicimos fue eh, cargar el JSON que recibimos y actualizar a un objeto de Python y actualizar la pantalla como vimos recién con los datos de este mensaje. Además, bueno, si el dato de temperatura que recibíamos era mayor a 65 grados, lo que vamos a hacer es sonar una alarma que vamos a prender este LED y que suene el zumbador. Bueno, acá tenemos la definición de función de suscribirnos. Nos suscribimos al broker, que consiste en
tener el callback on message, que es para la lógica que se va a ejecutar en cada mensaje, y el tema. Luego simplemente creamos el cliente, nos conectamos y simplemente ponemos un loop en el cual va a esperar a la llegada del mensaje. Y como pueden ver, el resultado sería algo como esto. Tenemos la pantallita con la sala, la temperatura y la humedad. Bueno, una vez realizados esos prototipos, vamos a pasar ahora ya con el proyecto final, el cual ya se quiso crear una interfaz con un dashboard. En este caso se utilizó Node-RED, que es una aplicación low code para aplicaciones que sean eh, dirigidas por eventos. Se utiliza bastante, es bastante sencilla de utilizar y se utiliza bastante para realizar este tipo de aplicaciones. Sobre todo IoT, tiene una gran variedad de componentes y de funcionalidades y es muy buena. Con- Se trata de un proyecto que utilizaba en su época y desarrolló en su época IBM y que luego pasó a ser open source y y se utiliza bastante hoy en día. Bueno, en el prototipo final lo que queríamos hacer era un reporte de datos en tiempo real, cada vez en vez de cuando haya un cambio, que era como en los dispositivos anteriores, y también que permita la visualización de estos datos de manera una gráfica o utilizando gauge. Bueno, acá tenemos, como podemos ver, tenemos una imagen de cómo sería nuestra aplicación en Node-RED. En el cual tenemos un sensor que este bloque representa una llegada de mensajes por MQTT. Luego tenemos acá un bloque de switch que lo que hace es simplemente eh, leer del JSON que llega por el protocolo, lee qué sala pertenece. Si pertenece a la primera sala, va a una función, a otra u otra, para desplegar las tres salas en tres columnas distintas, ¿no? Y bueno, acá, bueno, disculpe. Obviamente acá tenemos una función que lo que hace es simplemente cargar los datos, leer los datos del JSON y luego lo pasamos a diferentes componentes para la dashboard, como puede ser un Gauss para temperatura y también un gráfico para mostrar el historial. Y así con todo. Tenemos tres, porque en este caso son tres salas. Y bueno, como pueden ver, así es como queda nuestra aplicación. Queda con un dashboard, con los tres sensores, con un historial de temperatura, un Gauss para humedad, un historial de humedad y un Gauss para la temperatura. Obviamente esta aplicación nos permite ya monitoreo en tiempo real. Y bueno, ahora vamos a pasar a mostrar el proyecto. Lo que tenemos acá tenemos las tres placas, cual vamos a iniciar la simulación. Como pueden ver, se conectan todas al broker y van reportando la temperatura segundo a segundo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es inicializar en nuestra computadora el nodo de red. Y listo, una vez inicializado, local. Como podemos ver, acá tenemos para desarrollar nuestra aplicación. Como dijimos, teníamos el sensor, un switch para dirigir cada sala a cada una de sus funciones. Las funciones con su respectivo código que lo que hace es leer del payload del mensaje los datos de temperatura y de humedad, guardarlos en unas variables y devolverlos. Y esto se envía tanto a temperatura como a humedad. Y bueno, para ver la aplicación ya despegada, ir al localhost, barra y como podemos ver acá tenemos los datos en tiempo real. Si nosotros realizamos un cambio en alguno de los sensores, cualquiera de los tres, y por ejemplo, bajamos mucho la temperatura, en este lo podemos subir, vamos a dejar ahí. Y como podemos ver en el dashboard, estos datos se han actualizado ya y los gráficos también se van actualizando, el historial de temperatura y el historial de humedad. En este caso tenemos una temperatura negativa por algún motivo. Pero bueno, como puedes ver,
Nosotros acá del simulador podemos ir tocando y variando los datos y luego desde el dashboard de la aplicación vamos a ir recibiendo y vamos a ir viendo cómo varía en el gráfico, tanto la temperatura como la humedad. Y bueno, eso sería más que nada el proyecto. Es un prototipo de cómo funcionaría una aplicación IoT, utilizando tres placas con sensores y luego desarrollando un dashboard mediante Node-RED para poder ver todo esto en tiempo real. ¿Qué seguiría ahora después de esto? Y bueno, lo que Node-RED nos permite muchísimas más utilidades, muchísimas más integraciones. Podremos desde aquí mismo, sin permitir conectarnos a distintas APIs y que, por ejemplo, cuando la temperatura llegue a cierto punto o en alguna de las salas se nos envíe una notificación, ya sea por celular o por correo y demás. La verdad que la aplicación de Node-RED es bastante extensa, tiene muchísimas funcionalidades y nos permite trabajar de una manera muy muy sencilla en vez de estar nosotros escribiendo nuestra propia aplicación con código. Acá simplemente con los bloques que ya trae hechos y escribiendo la lógica para cada bloque se puede hacer bastante. Pero bueno, eso sería más que nada el proyecto. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias.